Muy buenas noches, es para nosotros muy grato poder compartir con ustedes este programa Una luz en el sendero, a la luz del Evangelio, iluminados por nuestra fe. Les presentamos a todos ustedes cada semana un invitado especial, y ese invitado nos trae un tema que nos permite a nosotros crecer en nuestra dimensión humana, en nuestra dimensión social, en nuestra dimensión trascendental. Y qué bueno en esta noche poder estar con ustedes, docentes, padres de familia, jóvenes, adolescentes, que estoy seguro que este programa va a permitir abrir muchos horizontes que nos permitan a nosotros descubrir un tema que es fundamental en el proyecto de felicidad del ser humano, como es la sexualidad. La sexualidad, un proyecto de vida. Y queremos que ustedes nos acompañen durante esta hora, agradeciéndole a todas las personas que nos ven en el eje cafetero, que nos ven en las diferentes regiones del país. Recibimos mensajes de la costa, mensajes de Antioquia, mensajes de Bogotá, de Cundinamarca. Hemos recibido mensajes de educadores y padres de familia del sur del país, y donde llega también la señal a través del satélite, porque también nos han escrito a nuestro correo personas que viven en otros lugares del mundo, pero que a través de internet nos pueden ver en este programa que sale a través de Telecafé, que es el canal de lo nuestro. Nuestro invitado especial, egresado de la Universidad Antonio Nariño, psicólogo clínico en formación y pedagogía curativa, también en programas de neurolingüística y psicología en terapia humana. También fue ponente y hoy ya hace parte de ese proyecto nacional de sexualidad. Con él vamos a estar dialogando todas estas temáticas de poder tener unos conceptos muy claros sobre lo que significa la sexualidad, cómo se está manejando el tema de la formación sexual en los colegios, a nivel familiar, porque hay padres de familia que hoy en día pueden ver también la sexualidad como un tabú, o a lo mejor no tocan estos temas, sino cuando ya hay circunstancias que a veces son difíciles de manejar. Nos acompaña el doctor Juan Sebastián Santana Herrera, nuestro invitado especial, con quien queremos compartir este conversatorio. Muchas gracias. Doctor Juan Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en algo tan interesante como la sexualidad, un proyecto de vida. Muchas gracias, padre. Con el mayor de los gustos. ¿Cómo llegó usted a involucrarse en estos temas que son de tanto interés y de tanta validez para un proyecto de felicidad? Padre, esto fue un proyecto que empezó en el año 2008 para mí, pero que en el colegio en el cual lo implementamos empezó desde el año 2006. ¿Sí? Hace muchos años se venía planteando en Colombia la necesidad de entrar a responder a una necesidad de los jóvenes y de interpretar de una forma más científica, de una forma más humana, todo esto que tiene que ver con el proyecto de vida de los muchachos. Los muchachos necesitan entender que sexualidad es más que prevención de embarazos. Necesitan entender que sexualidad tiene muchísimo que ver con la calidad de las relaciones humanas. Hoy en día encontramos una gran cantidad de familias que se están separando y que están entrando en diversas dinámicas. Encontramos mitos, ideas y situaciones que realmente no permiten que los jóvenes encuentren su camino fácilmente, ¿sí? Entonces, la forma es educarlos, porque precisamente nos encontramos desde el año 2008 trabajando con el Colegio de Dos Quebradas María Auxiliadora, y allí hemos encontrado una gran riqueza en el talento humano de estas niñas, que están optando por crear un proyecto de vida. Vamos a empezar definiendo de pronto algunos conceptos que me parece a mí, Juan Sebastián, son fundamentales para que nos vamos adentrando en el tema. Se habla mucho de sexualidad y se habla de genitalidad. Me parece a mí que
que son dos términos que tenemos que clarificar para que ahora, cuando empecemos como a manejar algún proceso metodológico dentro del programa, pues quede como muy claro. ¿Por qué no tratamos de definir primeramente esta realidad? Claro que sí, padre. Una relación genital es una relación donde yo simplemente tengo un encuentro genital con otro ser humano. No tengo que conocerlo, no tengo que saber quién es, ni cómo se llama, ni qué quiere hacer, ni hacia dónde va en el camino. Una relación sexual básicamente es un lenguaje, donde yo tengo que encontrarme psicológica, afectiva y sobre todo espiritualmente con el otro. Yo tengo que poder decirle al otro quién soy yo y el otro tiene que reconocerme por lo que yo soy. Eso es la diferencia básica entre las relaciones genitales y las relaciones sexuales. Hablas pues de una manera muy puntual que en psicología definitivamente sexualidad y genitalidad pues no es lo mismo. Y nos hablas ahí como de sexualidad como la parte del afecto, sí, la parte del encuentro con el otro. ¿Por qué los muchachos y ciertas tendencias hoy no quieren encontrarse con el otro? Simplemente quieren llegar a satisfacer un simple deseo y, como no ir más allá, adentrarse en el corazón de la otra persona. Básicamente, padre, lo que encontramos hoy en día en los jóvenes es muchísimo miedo. O sea, uno encuentra niños y niñas, adolescentes, que tienen muchos vacíos desde el hogar. Yo diría que prácticamente en la mayoría de los casos que yo me encuentro clínicamente hablando, veo una gran necesidad de estos jóvenes de llenar huecos y vacíos afectivos y de comunicación. Son jóvenes que no son capaces de relacionarse con sus padres y son padres que tampoco saben qué decirle a los muchachos porque a ellos nadie les dijo nada. ¿Sí? Entonces eso genera una serie de miedos y de dudas donde yo, para no sufrir o tratando de evitar no hacerlo, entonces entro en la dinámica de que no conozco al otro sino que lo uso. Entonces vamos a decir siempre que una genitalidad es utilitarista, es decir, te conozco y te trato bien solo mientras tengamos relaciones genitales, o a cambio de un yin, o a cambio de algo, ¿sí? Y eso generalmente daña muchísimo más al ser humano que construirlo, ¿sí? Pero esos miedos, doctor, también están encaminados en esa línea de a veces no querer asumir responsabilidades, porque cuando yo me adentro en el otro, pues se crea de alguna manera una dependencia, en la línea que usted la quiera tomar. Simplemente, yo tengo con usted una experiencia sexual, pero sin que tengamos ningún tipo de vínculo. Lo que pasa es que esa ausencia supuesta de responsabilidad es uno de los mitos, padre. Yo no me puedo encontrar con otro ser humano sin crear una relación, y yo no puedo intimar con otro ser humano sin crear una responsabilidad. Es una cosa muy sencilla. Vamos a verlo en diferentes culturas para que quede más claro el ejemplo. Nosotros nos encontramos muchísimas veces con culturas donde compartir la mesa es sagrado. Por ejemplo, en las culturas árabes, los árabes solo comparten la comida con sus amigos. Un acto tan sencillo aparentemente como comer es un acto de intimidad. Solo se comparte el pan y la sal con las personas que son llegadas, o sea, cercanas, porque siempre se establece un vínculo. Y eso es lo que se entendía en las épocas del desierto, pues a la luz del Evangelio, con el buen samaritano y con tantas cosas que nos encontrábamos, ¿sí? Que era cuando las personas establecían una relación. Todo esto nos dice que yo no puedo entablar ninguna clase de relación sin automáticamente construir una responsabilidad. Entonces aquí el tema no es de responsabilidad, padre, sino de cómo yo tomo esa responsabilidad, si la tomo utilitariamente o si la voy a tomar y la voy a asumir como ser humano. Cuando se habla de sexualidad, Juan Sebastián, y hablamos de esa relación de afecto, de encuentro con el otro, nos damos cuenta que educar de pronto va más allá del simple afecto y tenemos que adentrarnos un poquito en ese tema del amor, que es mucho más profundo porque no es el simple placer por el placer. En una educación sexual podemos educar para el amor. La idea es que una educación sexual
es educar para el amor. Es decir, yo cuando no estoy educando para el amor, ni no estoy educando para la ciudadanía, porque recordemos que el proyecto piloto es en educación sexual y ciudadanía, yo no solo tengo que construir al ser humano en términos afectivos, sino también en términos humanos. Es decir, tiene que ser un ser humano funcional en la casa, en la escuela, en la calle, ¿sí? No puede ser un ser humano que se desconozca en cualquiera de estos aspectos, porque una educación sexual necesariamente tiene que ver con uno de los aspectos más íntimos y más profundos de la persona. Educar en sexualidad es necesariamente educar en el amor, porque es educar en una responsabilidad que yo estoy asumiendo, me guste o no, ¿sí? Para con el otro. O sea, yo no puedo decir que simplemente me acosté con alguien, la usé y ya, sino que yo tengo que decir, estuve con esta persona y si de esa persona hay un fruto, una responsabilidad, entonces yo puedo decir ahí que sí hay una relación, que sí hay una responsabilidad. No se trata simplemente de ir ejerciendo la genitalidad, porque hoy en día tenemos un grave problema, padre, y es el siguiente. Los muchachos tienen demasiado afán por tener relaciones genitales, porque ellos han entendido que básicamente uno deja de ser niño cuando tiene las relaciones genitales. Entonces, esto es lo que un autor que se llama Joseph Campbell nos plantea y nos pregunta, es ¿qué es lo que hoy en día nos dice que un niño se convierte en hombre? Hoy en día los jóvenes creen y asumen que lo que hace ese cambio es la genitalidad, pero eso no nos hace grandes, como fumar tampoco, como beber tampoco, como manejar carro tampoco. Pero un joven sin una experiencia, llamémosla sexogenital, temprana, de pronto puede ser considerado como anormal por sus pares, por sus amigos, porque hay una serie de presiones sociales que llevan a esta inadecuada experiencia temprana. ¿Qué hacer? Perfecto, padre. Para contestarle a esa pregunta, quiero remitirlo, ¿sí?, a un artículo, ¿sí?, que apareció el mes pasado en México, ¿sí? Este artículo es un artículo que se hizo un estudio en Estados Unidos en el año 2011 en una revista de pediatría, ¿sí? En esta revista de pediatría se cogieron a 25.470 mujeres. El artículo creo que está apareciendo en este momento en pantalla. Y ahí descubrieron que todas las personas de esas 25.470 que iniciaban su genitalidad presentaban problemas de salud, como problemas de cáncer cervical en el útero, ¿sí? Presentaban mayor tendencia a tener problemas mentales. Y si establecían, para peor, una relación a largo plazo, es decir, la niña de 16 años que se va a vivir con el muchacho, a lo largo de la vida iba a tener muchísimos más trastornos y necesidades de cuidados médicos desde todas las perspectivas, pero especialmente desde el ámbito psiquiátrico. Entonces no estamos hablando de una cuestión de normalidad. Y recordemos un poquito lo que dice la filosofía. Es decir, el hecho de que una verdad no sea conocida no la hace menos verdadera. Hoy en día todos los muchachos dicen que esto es normal, pero la ciencia nos está diciendo que esperar también lo es. Y más aún, que no comprometer mi cuerpo ni mi intimidad fuera de tiempo es una opción que construye un proyecto de vida. ¿Y qué hace el muchacho frente a esas presiones permanentes que tiene con su rol social? Ahí es donde la institución interviene, padre. Porque es que cuando es el muchacho el que dice, yo quiero no ejercer mi sexualidad, ¿quién lo apoya? O sea, ¿quién lo apoya a él cuando él dice simplemente quiero tener una novia? ¿Qué institución, qué docente, qué maestro, qué padre de familia le está diciendo, hijo, esa es tu opción de vida? ¿Quién le está ayudando a reforzar eso? Y él se aferra a algunos apoyos. Uno de ellos, vamos a hablar del primero, que son los medios de comunicación. Totalmente. Un segundo, que es la casa, y un tercer elemento, que es la escuela.
mirando un poquito la televisión y mirando todos estos medios, fundamentalmente la internet, pues Sí. todos estos fenómenos que hay ahora de los BlackBerry, todo esto, están presentando estilos de vida que definitivamente influyen en las normas de la vida de nuestra sociedad y deforman también esa concepción de la sexualidad y deforman de alguna manera la conceptualización que deben tener los seres humanos frente a una vida íntegra que los lleve a ser plenamente felices. ¿Están afectando o están contribuyendo estos medios que de alguna manera quieren reemplazar, yo diría, como la conciencia para que no sea la conciencia la determinadora de los actos humanos, sino que sean los medios que se convierten en la conciencia de esos actos humanos? Tenemos estudios, ¿sí?, que indican que los medios de comunicación generan más opinión y por eso a partir del año 86, si no estoy mal, se considera el cuarto poder. Es decir, se hablaba de un poder político, de un poder público, y ahora se habla de un cuarto poder, que es el poder que tiene que ver con todos los medios de opinión y de comunicación. Los medios de comunicación tienden a deformar la concepción que tiene el joven, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a verlo en la práctica, padre. Encontramos un joven que recibe un BlackBerry, un iPad o un iPod, e inmediatamente el chico se conecta. Se conecta aquí y se desconecta afuera. ¿Ok? Entonces él se sale del mundo. Y entonces es un chico o una joven que ya no vuelve a hablar con su mamá, con su abuelo, ya no hace un mandado, ya no participa porque está conectado o está chateando todo el tiempo, ¿sí? Cuando en el año 92 se empezó a instaurar todo esto que era los Messenger, empezamos a vivir en términos clínicos una gran problemática, porque gran parte de los contactos sexuales disfuncionales que vivían estos jóvenes se debía a través de estos medios de comunicación. Yo no estoy en contra de la tecnología, padre, pero creo que nosotros, los que somos padres de familia, debemos de saber cuándo es el momento adecuado para que un joven la emplee. Entonces, los medios de comunicación manipulan el nivel comportamental de los muchachos. Ellos van a buscar otras estancias y aparecen como unas estancias posibles, por ejemplo, los docentes, los educadores. Exacto. A mí me preocupa, y yo sé que usted en su formación que tiene, y estamos en ese proceso, y yo sé que el proyecto que se ha planteado va hacia allá, pero me parece que algunos docentes, educadores sexuales, hasta dónde verdaderamente son competentes, o cuál podría ser el perfil de un docente para poder educar en la sexualidad, porque uno se da cuenta que se convierte, como en mucho tiempo se ha convertido el área religiosa como en un área de costura. Entonces llega un proyecto como el que ustedes han elaborado y buscan el docente que menos horas tenga o a quien le acomodan ese proyecto. ¿Qué hacer? En las diferentes experiencias que tenemos y que se están montando a lo largo del país, padre, hay una lógica distinta en ese sentido porque la preocupación era la misma, ¿sí? ¿Qué pasaba? Se trataba de que el colegio se involucrara todo, es decir, no existe un área de sexualidad, sino que existe un proyecto completo que abarca todas las instancias de la sexualidad en términos de todo lo que funciona y en todas las materias. No existe un área que se llame educación sexual y reproductiva y ciudadana. Se supone, y la lógica del proyecto, y como está planteado por el ministerio, es que las personas deben de en cada clase, y por eso, digamos, hace como 15 días yo estuve en el colegio capacitando a todos los docentes y funcionarios, para que en cada clase ellos puedan hablar y fundamentar las competencias ciudadanas y las competencias sexuales que tienen que ver con la capacidad que tiene un muchacho de decidir quién, dónde, cuándo y de qué manera. En ese tema de la salud sexual y reproductiva, doctor, ¿cómo lo concibe el gobierno en prevención y promoción de salud? Verdaderamente
sí está contextualizado para esta cultura sexual colombiana. Listo. Ahí tenemos una situación, padre, que también justo sale el mes pasado, hace 15 días, exactamente, en otro artículo donde se explica el contexto de salud pública, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy en día? Según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos de tener por cada 434 personas aproximadamente un médico, una enfermera o una cama. Es decir, si usted hace el cálculo, padre, en 600.000 personas, entonces Pereira debería de tener muchísimos más hospitales, debería de tener muchísimos más centros de atención y muchísimos más centros de salud pública. Encontramos, padre, que en el mundo, países desarrollados tienen, por ejemplo, en Canadá, solo tienen 3 médicos por cada 1.000 habitantes. ¿Sí? Y entonces esto nos saca de las cifras de cobertura en primera instancia, porque no son suficientes frente a una catástrofe, y lo hemos visto en Colombia muchísimas veces con todas las inundaciones que tenemos. Generalmente la catástrofe termina atendiéndola a la Cruz Roja, la Defensa Civil y muchas entidades, pero que tienen ausencia de médicos y de profesionales de la salud que enfrenten esta situación. Pero en ese ítem, doctor, de la salud sexual y reproductiva, el SSR, conjuntamente con lo del tema de la infancia y la adolescencia, de embarazos de adolescentes, el uso y el abuso de sustancias psicoactivas y también sobre el tema del suicidio, ¿sí han sido suficientes o apenas se están implementando para esa prevención y promoción? Encontramos, padre, cosas muy complicadas de manejar. Por ejemplo, tenemos varias certezas hoy en día. Número 1, sabemos que la educación sexual es mucho más eficiente entre los 0 y los 5 años de edad que después. Sabemos que el tema de los límites y de las normas es algo que se le debe de implementar al niño entre los 0 y los 5 años. Más allá de las matemáticas y más allá que otras cosas que son igualmente importantes, hay que tener muy claro los límites de los jóvenes. Y tenemos esta franja entre los 0 y los 5 años, porque lo que nos sucede hoy en día es que estamos implementando medidas que ya son curativas y no preventivas. Le voy a poner un caso muy sencillo, padre. Una cama en la UCI, que es la unidad de emergencias, ¿sí?, de cuidados intensivos, ¿sí?, vale 1,5 millones por día. Educar a 30 jóvenes durante un mes vale 1,5 millones. Entonces, si yo aplico ese mismo dinero, sin desconocer las necesidades de salud, de curación, en términos de prevención, puedo ser mucho más eficiente. ¿Sí? El área de la salud, como ya sabemos que la cobertura no nos va a dar, nos indica la necesidad fundamental de entrar a hacer intervención en prevención. La perspectiva que nosotros tenemos en nuestra fundación es esta: cómo prevenir y cómo educar. No espere a que se dañe para arreglarlo, ¿sí? Porque si esperamos a que se dañe, entonces nos va a pasar cosas en salud, no solo sexual y reproductiva, sino que nos pasan todo el tiempo. Entonces, una vez que yo ya tengo al niño o a la joven embarazada, entonces ahí sí pienso qué le voy a enseñar cuando ya es tarde, ¿sí? Una vez que tengo el cáncer, entonces ahí sí me preocupo por no fumar. Llega el padre de familia o llega el educador y le dicen a uno: padre, aquí le traigo no a este hijo o no le traigo a este alumno, sino que aquí le traigo este problema. De 0 a 5 años yo también tenía claro que se forman en valores ya la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia ya se es una orientan, prueba. Y es un acompañamiento, una orientación. Sí está a nivel de Colombia y a nivel del mundo, sí se está pensado claramente que ese proceso verdaderamente hay que hacer un acompañamiento total en esa edad a los niños. En este momento, las políticas públicas deberían de apuntar en ese sentido, padre. No hay todavía un delineamiento claro en términos de prevención y promoción, porque tenemos que entender que la salud como contexto pues es algo muy difícil, ¿sí?
porque entonces yo no puedo dejar que se muera la gente, pero también tengo que prevenir que se enferme. Entonces son una serie de decisiones muy complicadas. Se necesitan líderes públicos que alienten este tipo de iniciativas y que fundamenten más, no solo desde el sector privado, sino también desde el sector público, y que delineen exactamente este tipo de intervenciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos hoy en día, padre, que cuando hay un embarazo, ¿sí?, existen los cursos psicoprofilácticos, ¿sí?, que es enseñarle a la embarazada a respirar, a nutrirse, a manejar su embarazo. Pero justo cuando la embarazada ya tiene el bebé, que es cuando más desorientada se encuentra, la dejamos tirada. ¿Se ha dado cuenta de eso, padre? Entonces es la mamá que nunca ha tenido un muchachito, que no sabe qué hacer con él, sola con el bebé, tratando de inventar qué hacer. ¿Estos módulos de educación sexual desde qué momento comienzan para formar a los niños y a los jóvenes? Desde primero de primaria, padre. O sea, se supone que hay unos objetivos. Obviamente no vamos a tratar de ofender la inocencia de los niños, ¿sí?, porque no es una educación genital, sino sexual, fundamentada en el amor como proyecto de vida, ¿sí? Los jóvenes hoy están muy cansados, padre. Están muy cansados de relaciones de 2 y 3 meses que no los llevan a nada. Justo en estos días yo tenía una chica de 17 años que había tenido 14 novios y me decía, yo no creo en el amor. Y yo le decía, si yo tuviera 14 novias a los 17 años, tampoco creería. Porque es que entonces yo empiezo a entender todo esto, que son las relaciones de pareja, como relaciones genitales. Entonces, ¿con cuántas personas se acostó? ¿Cuántas experiencias tuvo? ¿Qué puede aprender esta chica desde ahí? Esas son las preguntas que ellos empiezan a hacer, y los jóvenes están cansados de las mentiras en las relaciones de pareja. Nos acompaña esta noche el doctor Juan Sebastián Santana Herrera en un tema muy interesante. Yo estoy seguro que a todos los educadores, padres de familia y también los jóvenes, los adolescentes y los niños nos están siguiendo. La sexualidad, un proyecto de vida. Vamos a nuestro primer pequeño receso y regresamos con nuestro conversatorio. Retomando nuevamente este tema de sexualidad, un proyecto de vida, la cultura nuestra, doctora, a veces tiene dentro de esa dimensión sexogenital, manejan un tabú, incluso en el proyecto de vida de los jóvenes y máxime de los niños, como terminamos de hablar en la primera parte. Se concibe esta dimensión dentro del proyecto de vida como algo que los muchachos tienen que buscarlo como por cuenta propia, y ahí es donde viene como la gran dificultad. ¿Cómo eliminar estos tabúes en los que seguramente nos formaron a muchos adultos y que ahora nos cuesta mucho por el mismo lenguaje? Hay una cantidad de chistes baratos y de cosas que a veces les queremos dar una información a los niños y ellos reciben otra, porque no tenemos como el lenguaje adecuado y no tenemos como la metodología adecuada. ¿Es posible alcanzarla? Perfecto, padre. Claro que sí. Nosotros encontramos varias herramientas que son muy sencillas y muy prácticas a la hora de hablar con los niños. La primera de ellas es contar la historia. Es decir, detrás de toda pareja, detrás de toda familia, hay una historia de vida. Y esa historia de vida nos habla de las cosas que sí funcionan y de las cosas que no. Se ha podido identificar hoy en día hasta 18 tipos diferentes de familias, conformadas, armadas de distintas maneras. ¿Qué es lo que sucede? Los jóvenes necesitan revisar esa historia y sentirse parte de ella. Un joven necesita necesariamente sentir que él hace parte de una historia que va en movimiento. Y cuando el joven se siente identificado, entonces se compromete. Cuando se compromete, entonces no usa a los demás. ¿Cuál es la razón fundamental para trabajar e insistir en este tema de la educación sexual, doctor? La razón fundamental por la cual nosotros insistimos en términos de educación sexual tiene que ver mucho con las áreas del desarrollo. Es decir, yo tengo que entender que la sexualidad no es un proceso que se da en el momento en el que interviene la genitalidad, sino que es un proceso que abarca diferentes esferas del ser humano. Se ha dicho que la esfera ciudadana es la esfera social, es lo que tiene que ver
con lo externo al joven. Hoy en día vivimos una gran crisis porque tenemos muchos niños que no respetan a sus padres, que tienden a manejar violentamente sus relaciones con los padres, y vemos cosas que antes no se veían, como por ejemplo el niño que le pega al papá. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene esta situación si yo nunca le di el ejemplo de pegarle a él? Y la respuesta sencilla es que no estamos formando un ciudadano, sino que estamos tratando de formar una persona muy independiente, y le decimos que todo es posible. Entonces ahí, y tenemos un caso pues de un juez de España que nos daba el otro día como unas pautas sobre cómo crear un delincuente. Él decía, déjelo hacer lo que el muchacho quiera. Permítale que él haga y deshaga con usted como quiera. Entonces, esa es una formación ciudadana, que es la parte externa y social. Y existe la formación en sexualidad, que está dividida claramente en etapas. Entre los 0 y los 5 años, el niño debe de aprender a jugar. Es decir, si un niño aprende a jugar entre los 0 y los 5 años, va a tener la opción de perder y de ganar con sus parejas. No le quiero contar, padre, la cantidad de chicas y chicos de 20, 22 años que llegan a mi consultorio porque no pueden olvidarse de un novio o una novia que tuvieron, porque no aceptan perder. También tenemos que entre los 5 y los 12 años hay una etapa que es una etapa de crecimiento y de donde el joven o la joven necesita tener un mejor amigo o una mejor amiga. En ese momento se fundamenta la confianza. Entonces un chico que sabe jugar va a poder tener un mejor amigo o una mejor amiga, y vamos a hablar en términos de desarrollo evolutivo. Ahí entonces es cuando yo logro establecer relaciones a largo plazo. Es ese niño, hijo o hija, ¿sí?, que tiene un mejor amiguito, que lleva a la casa y que anda con él para arriba y para abajo todo el tiempo. Después, entre los 12 y los 15 años, entonces ya empieza a fundamentarse esto del gusto y del acicalamiento. Y ahí, padre, es donde nos encontramos con grandes problemáticas, porque vemos que la televisión nos dice que tenemos que ser perfectos, que no podemos ser feos, que no podemos ser gordos, que nos tenemos que avergonzar permanentemente. A mí me preguntaban alguna vez en una reunión de padres de familia, me preguntaban por qué los muchachos viven con el pelo en la cara. Y creo que todos en algún momento hemos tenido esa pregunta. La respuesta número 1 a eso es porque el muchacho siente pena. Porque como no es tan perfecto como lo que muestra la televisión, entonces quiere ocultarse detrás de una mata de pelo. Y ese cubrimiento de la parte del rostro demuestra de que el rostro como tal nunca llegará a ser perfecto. Y Exactamente. Y eso hay unas pruebas muy claras que tú tienes a veces en algunos power y en algunas enseñanzas que nos han dado que tenemos que aprender a aceptarnos desde nuestra propia realidad y descubrir que no es solamente la parte somática la que manifiesta la integralidad y la perfección del ser humano. Perfecto, padre. Nosotros entendemos que la genitalidad siempre habla de la fachada, ¿sí? Siempre es que el muchacho esté bonito, que la chica esté muy exuberante, que muestre mucho, ¿sí? Es una venta, es casi que una transacción. En la intimidad, a mí no me importa tanto lo externo, me importa más cómo es por dentro. Y entonces podemos decir que una relación que va a durar en el tiempo es una relación donde las dos personas tienen intereses y se comunican entre sí. Pero ese es un concepto muy griego. ¿Cómo nacieron los gimnasios? Dentro de esa mentalidad de que el cuerpo era el centro y era la razón de ser del proyecto de felicidad del ser humano. Y eso lo venden mucho de los medios de comunicación, doctor. Claro. Nosotros encontramos, por ejemplo, que hay unas campañas internacionales donde se trata de abolir todo este tipo de publicidad perversa que reciben los jóvenes. Esa publicidad donde seres que aparentemente son muy inhumanos, o sea, que pierden sus características fisiológicas, ¿sí?, están representados allí. Hay hechos muy sencillos, padre. Por ejemplo, vemos que en la televisión nadie va al baño. Es decir, en medio de ninguna novela, cuando Carlos se le declara a María, dice, uy, discúlpame, voy al baño, ya vengo. Nunca pasa. Vemos que en la televisión la gente tampoco nunca come. Es decir, uno alcanza a ver que hay como unas comidas puestas, pero la gente nunca come, realmente.
Y entonces todo esto va generando una imagen de seres que no comen, que no van al baño, que no son personas, y por lo tanto son personas muy intolerantes. Son personas que se salen del contexto, que quieren una vida que no existe. El American Dream, que es lo que nos venden los medios de publicidad, es básicamente eso. En Estados Unidos, ahorita en la crisis mundial que hubo, económica, se presentaba un fenómeno que era aterrador, y era el siguiente, padre. Un muchacho cogía una tarjeta de crédito y los bancos le prestaban una cantidad de plata a él. Ellos cogían esa tarjeta de crédito, se iban para los hoteles más caros, vivían 15 o 20 días como reyes y después ya no tenían cómo pagar. Porque ellos querían tocar por un momento ese tipo de vida, porque ellos pensaban que eso era vivir, que la realidad que tenían en sus casas no era vivir. ¿Por qué en Estados Unidos encontramos tantos jóvenes que masacran a sus compañeros? Por lo mismo. Pues esto es una gran discusión, padre, esto es un debate que tenemos a nivel mundial sobre qué es lo que nosotros le estamos diciendo a los jóvenes, qué es la realidad. ¿Cómo presentarle a un joven desde una antropología humana y cristiana cómo debe ser él dentro de una dimensión de integralidad? Porque la integralidad no es simplemente cuerpo y alma, como se manejaba en otro tiempo, sino que hay una serie de dimensiones ahora que usted claramente las conoce. ¿Cómo identificarle al joven? ¿Cuál es el prototipo de un joven o de una joven que está caminando hacia la perfección? Porque es que vemos ahora una serie de estereotipos, que la niña tiene que ser voluptuosa, como tú decías ahora, si no tiene la nalga parada, si no tiene unos buenos senos, si no tiene un perfil de rostro que nunca lo vamos a encontrar perfecto porque no lo hay. ¿Cuál es el modelo que agrade y que pueda atraer a los jóvenes hoy? Perfecto. Primero, encontramos que existe primero unas metas en la vida. Es decir, es un joven que sabe que quiere ser algo. Generalmente el joven no sabe qué, ¿sí? Pero hay muchachos que quieren aspirar a salir y a ser alguien en la vida, ¿sí? Son jóvenes que se fundamentan en el respeto por el otro. Es decir, no es el joven del vocabulario grosero, no es el joven brusco, tanto niño como niña, porque pues a veces nosotros tenemos esto de que los varones tenemos que ser muy violentos, y no es cierto. Es el joven que se relaciona fuera de su generación, es decir, el que es capaz de sentarse con el abuelito y es capaz de sentarse con el niño de 3 años. No es el joven aislado, es un joven que participa de las tareas de la casa, es un joven que ayuda a mamá, que ayuda a papá en el negocio, en el trabajo, en la casa, no que simplemente tiene como responsabilidad sentarse a estudiar. Es un joven que cree en Dios como lo entienden, es decir, en un Dios, generalmente creen en Jesús, ¿sí? Y lo creen como un amigo, porque ya Dios Padre, pues ya uno dice, no, es que es muy grande, es como otra cosa, pero Jesús puede ser mi amigo. Entonces estos jóvenes dicen, mira, yo tengo un amigo y se llama Jesús, así de simple. Y lo tienen presente en cada uno de sus actos. Es un joven que adicionalmente entiende que reservarse para una pareja es darle chances a que la pareja crezca y se perpetúe en el tiempo. Esas son las condiciones de un joven sano hoy en día. No solo un joven tecnológico, no solo un joven que sale, no solo un joven que parrandea, sino un joven que tiene algo que hacer, sabe trabajar, que no es lo mismo que saber estudiar, quiero ser claro en eso, sabe colaborar y sabe respetar. O sea, ahí estamos hablando de una integralidad. Tú hablabas ahora de unas diferentes etapas del 0 a 5 años, de los 5 a los 12 años. Viene una etapa de adolescencia y una etapa de juventud muy bella, maravillosa, y en esa etapa generalmente aparece algo que es extraordinario, como es esa etapa de noviazgo. ¿Qué dificultades hoy, usted como que trabaja todo esto a nivel comportamental, qué dificultades tienen hoy estos adolescentes? ¿Cómo deben vivir ellos este tipo de relación? Porque a uno lo buscan mucho como sacerdote, a usted como psicólogo clínico, y cómo deben de alguna manera los profesionales, pero también los padres acompañar
este momento tan bello y tan definitivo de la vida de un joven como es esa etapa del noviazgo. Perfecto, padre. Hay varias cosas que nos suceden y que le suceden a los jóvenes en esta etapa. Tenemos primero que hay jóvenes que les da pena o miedo o vergüenza o alguna cosa les da, pero no llevan a sus novios o novias a la casa. Desde siempre nos hemos encontrado que el joven que no tiene miedo de decir es que este es mi novio o esta es mi novia tiene una relación más sana que el que es amigobio, amigo con derechos, tinieblo, tiniebla, eso tienen la cantidad, padre. O sea, yo he escuchado como 10 definiciones de lo mismo. Y que básicamente es no asumir al otro. Cuando yo tengo un novio, cuando yo tengo una novia, yo tengo que poder cogerlo de la mano. Yo tengo que poder demostrarle mi afecto en público. Eso no tiene que tener nada extraño. Una cosa es llegar a la parte genital, otra es llegar a la parte afectiva. Sin llegar a los excesos que uno también se encuentra mucho, sobre todo en esta región, que es el novio encima de la novia en pleno centro comercial haciendo un espectáculo. O sea, tampoco hasta allá. Una cosa es el afecto y otra cosa es la intimidad. ¿Ok? ¿Qué encontramos en los padres? Que sufren de vergüenza igualmente. La mayoría del tiempo son las mamás diciéndole a los papás, vea, haga usted algo, vea, mire qué le va a decir a ese muchacho, vea, mire qué le va a decir a esa muchacha. Y el otro se queda callado y no sabe qué responder. Por eso es que nosotros formamos a los docentes, a los padres de familia y a toda la comunidad educativa en general. Para poderse sentir novios y pareja desde la preadolescencia, necesariamente tienen que tener relaciones sexuales. En absoluto, padre. Es que empezamos a diferenciar que una relación sexual en el amor es una relación donde existe una intimidad, pero intimidad es conocer al otro. Es decir, yo no puedo hablar de una intimidad si yo no estoy hablando de conocer al otro. Cuando yo conozco al otro, entonces yo sí puedo decir quién es él, cómo se llama, qué le gusta, qué no le gusta, para dónde va y cómo funcionan las cosas. Estamos en esta noche con el doctor Juan Sebastián Santana Herrera en este programa bien interesante. Yo pienso que tenía que ser muchos más programas, pero estamos dejando como algunos elementos motivacionales para que ustedes pues se interesen por el tema, y al final del programa vamos a conocer un poco los datos del doctor, y si alguien está interesado a nivel educativo, a nivel de parejas, lo que quieran, él estará presto para cualquier servicio que ustedes soliciten. Vamos a un pequeño receso y regresamos a la última parte de nuestro programa. La sexualidad, un proyecto de vida, retomando lo que terminamos en la última parte, doctor, de las relaciones sexuales entre parejas de novios. Muchos padres los he escuchado decir esto: es mejor que mi hija o mi hijo adolescente esté en la casa encerrados con su novio o su novia, porque así en la casa los puedo controlar mejor. Este es un buen acompañamiento. Padre, entendemos lo siguiente. La ley, el Estado colombiano, el año pasado, en su Código de Familia, establece lo siguiente: si un menor de edad se embaraza en mi casa, es mi responsabilidad. Es decir, eso ya está penalizado. Es decir, si el muchacho no responde, responde ese padre o esa madre de familia. Y yo le hago una pregunta, padre. Si yo no soy capaz de mantener una familia porque me cuesta mucho trabajo, ¿cómo va a mantener además al amante de mi hijo o hija y al muchachito? Porque es que gran parte de los problemas que nos encontramos hoy en día es que son jóvenes que se embarazan, son jóvenes que no piensan que hay un mañana, ¿sí? Y que además no tienen un proyecto de vida. Y ahí hay un tema que se deriva bastante bien, que es el tema de las adicciones, pero pues eso será, digamos, otro capítulo aparte. Pero el tema es los jóvenes que no saben o no creen que hay un futuro en Colombia. Nos encontramos todo el tiempo con una ley que nos dice que el padre es el responsable de esto. Entonces, cuando ya hay una política pública en ese sentido, yo no puedo decir que ese es un acompañamiento. Hay una frase que a mí, dentro del proyecto de vida, a mí nunca me ha cuadrado. O no la entiendo, o ha sido mal enfocada, pero de verdad que no sé hasta dónde nos ha hecho tanto daño. El tema del libre desarrollo de la personalidad. ¿Eso qué tiene que ver con la sexualidad? Bueno, vamos a hablar un poquito del libre desarrollo de la personalidad.
Resulta que el libre desarrollo de la personalidad es el proceso originalmente en el cual yo me convertía en persona. Esto lo establece un psicoanalista que se llama Carl Gustav Jung, ¿sí? Lo reconoce como el proceso de individuación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este proceso? Simplemente nos dice lo siguiente, nos dice, yo como ser humano tengo que desarrollar. Entonces, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es lo normal y qué no lo es? Para yo crecer como persona, no es que todo sea válido, normal o sin importancia. Para yo crecer como persona, quiere decir que yo estoy cada vez más capacitado para vivir en el mundo. Había un psicólogo que se llamaba Winnicott y él decía que un buen padre o una buena madre es aquel que prepara a su hijo o hija para desempeñarse funcionalmente en el mundo real, y que un mal padre o una mala madre era el que no era capaz de cumplir con ese objetivo, ¿sí? Cuando yo hablo de desarrollo de personalidad, yo tengo que partir y romper con el hecho de que la gente cree que todo está permitido, que todo vale. Yo tengo que entrar a definir claramente qué es lo sano y qué no lo es. Vamos a ver un ejemplo, padre, en términos de sexualidad para hacerme entender mucho mejor. La razón de ser de la biología dentro de la sexualidad es la procreación. Es decir, yo debería considerar que si voy a establecer una pareja sexual es porque quiero construir con esa persona un futuro. Porque evidentemente si hay un hijo será un futuro que durante 20 o 30 años yo tendré que seguir soportando con esa persona. Cuando yo olvido que de la genitalidad o de la sexualidad es de donde provienen los niños, entonces yo estoy descontextualizando la razón de ser de las cosas. Un libre desarrollo de la personalidad es que yo pueda decidir cuándo y cuántos hijos quiero tener, o si no quiero tener. Hay profesionales hoy en día y personas que prefieren dedicarse a sus negocios, a sus empresas, que a tener hijos. Y eso pues es una opción respetable, ¿sí? Si yo olvido que las relaciones de pareja llevaban originalmente a construir una familia, ese era el sentido del noviazgo inicialmente, entonces yo voy a desvirtualizar toda la razón de ser de esta relación y por lo tanto la voy a llevar a un fin que no le corresponde. Hoy se puede hablar de autocontrol, se puede hablar de dominio de sí y quitar ese concepto que usted manejaba ahorita de que el libre desarrollo es darle como rienda suelta al deseo, ese concepto de que no podemos sentirnos reprimidos o castrados, como dicen algunos psicoanalistas. ¿Cómo mostrarle a un muchacho? Porque yo sé que esta es la pregunta que están esperando los papás desde hace mucho rato. Bueno, ¿cómo mostrarle a un muchacho que la sexualidad es algo muy bello y que la genitalidad también lo es cuando se hace de una manera, se asume de una manera responsable, pero que el muchacho sea consciente y diga, yo me tengo que preparar para vivir ese momento especial? Es muy fácil, padre, vea. Nosotros sabemos que si un muchacho come desenfrenadamente va a tener un trastorno alimentario. Lo sabemos. Y el muchacho lo sabe. Hoy en día hay una cantidad de chicas que sufren de anorexia, de bulimarexia y de bulimia. Hoy en día tenemos gran cantidad de cirujanos que hacen bypass gástricos y todo este tipo de mutilaciones, que son agresiones al cuerpo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con esto mientras tenga que ver con la salud, pero no por motivos estéticos simplemente, ¿sí? Entonces el joven sabe, el joven no es tan ingenuo, que si le da rienda suelta a sus deseos, va a caer. Es decir, cada uno de los chicos que están allí en casa sabe que si se dedica a jugar PlayStation o Xbox o cualquiera de esas cosas o esos videojuegos, compulsivamente se va a quedar ahí, porque seguro que todos tienen un amiguito o una amiguita que se dedica a eso. Todos los jóvenes hoy en día conocen a alguien que está entregado a las drogas, marihuana, heroína, cocaína, y tienen el ejemplo ahí. Todos los jóvenes tienen el caso de una persona alcohólica cercana, porque es que el tema, y por eso le decía ahorita, padre, que ese es otro capítulo distinto, es las adicciones, ¿sí? Son un tema que está
plagando mucho a la juventud de los... Están empezando desde los 10 años, padre. Eso se puede resolver con un proyecto ciudadano consistente, ¿sí? Y la sexualidad puede convertirse en un punto donde el joven se conozca y aprenda a desarrollar sus valores. Los muchachos tienen mitos, padre, como por ejemplo, voy a decir un mito muy sencillo. El muchacho dice, bueno, yo me espero 3 meses, la visito y me la aguanto. A los 3 meses la llevo a cine, la llevo a comer y después me la llevo a la cama. O sea, ellos son tan hábiles en ese sentido genital que calculan cuánto tiempo se deben de demorar, lo cual no es cierto. Una joven que se respete no tiene que acostarse con todos sus novios. Un joven que se respete no se tiene que acostar con todas las novias. Porque como le decía en el artículo que presentamos al principio del programa, ya está estudiado las consecuencias de este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se transmite esto? ¿Cómo un padre lo transmite? Invitando a su hijo a ver el programa. Yo quiero nuevamente invitarlo en otra ocasión para que sigamos compartiendo este tema, porque me parece que hoy solamente dimos como algunas pinceladas y yo estoy seguro que muchísimas personas están ávidas de querer pues que continuemos hablando sobre el tema. Espero que sea antes de que termine el año, que nos regales otro momento claro especial sí, padre, y podamos seguir hablando de un tema tan importante. Si alguna persona, alguna institución, alguien quiere contar con tus servicios, ¿dónde nos podemos encontrar? Muy fácil, a través del correo electrónico juansebastiansantana@gmail.com o en el celular, pues ese sí no lo contesto mucho, pero pues dejan sí, 313-6456-047. Yo pertenezco a la Fundación Contacto Humano, entonces somos un equipo de profesionales en salud que estamos dándole muy fuerte a todo este tema de prevención y de atención también. ¿Dónde queda la fundación, doctor? En el edificio Torre Bolívar, en el consultorio 1004. Allá también son bien recibidos. Exacto, claro que sí. Padre. Muchísimas gracias. Padre, con el mayor de los gustos. Dios lo bendiga. Y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos seguros que vamos a volver a invitar al doctor para que sigamos con un tema que nunca podemos decir que ya quedó cerrado, porque es una prioridad dentro del proyecto de felicidad de cualquier ser humano. Mañana en este mismo canal a las 7 de la mañana los espero con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Telecafé presentó Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Quiero cantarle a un hombre y dar